Bienvenidos, nuevamente estamos aquí en Cabina del Misterio y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Guayaquil es una ciudad de mitos, de leyendas y tiene una historia riquísima que vamos a compartirla. Y para eso tenemos un invitado que para mí es un honor poderlo entrevistar. Es el arquitecto Melvin Hoyos y a la vez es historiador y sabe mucho acerca de leyendas de Guayaquil. Así que le damos la bienvenida a Melvin y las cámaras son tuyas y vamos directo al grano. ¿Qué tipo de leyendas conocemos a través de la historia aquí en nuestra hermosa ciudad? Bueno, primero muchísimas gracias. Efectivamente, Guayaquil es una ciudad repleta, como toda ciudad española. Sí. Toda ciudad de origen español como es la nuestra, que fue fundada por españoles, tiene una gran cantidad de consejas y leyendas. Hay algunas que son las que más se destacan. La leyenda más conocida, que todos sabemos cuál es, la leyenda de Guayaquil, la leyenda de Pozorjá, la de la princesa Pozorjá, la leyenda de la viuda del tamarindo, la leyenda de la dama tapada, que por ahí va, creo que es prácticamente lo mismo. La leyenda del niño de la mano milagrosa, el famoso Toribio de Castro y Grijuela, el fundador de los astilleros coloniales de Guayaquil. Leyendas como el de la cruz del cementerio. Hay leyendas como la de las palomas de Fray Simplón, que es la leyenda que trata de explicar la existencia de las palomas en la iglesia de San Francisco y por qué razón esas palomas en 1783 fueron las responsables de que esa iglesia se reconstruya. Bueno, hay una cantidad de leyendas. Y entre esa cantidad de leyendas, en un orden, ¿cuál sería la más famosa o la que más es reconocida a nuestra ciudad de Guayaquil? Bueno, yo creo que la que más ha escuchado la gente es la de la viuda del tamarindo. ¿Cómo es esa? La viuda del tamarindo, dice la leyenda de que más o menos para el año 1640, una chica de Guayaquil se comprometió con un joven soldado del ejército español. Quedaron en casarse, eran muy queridas, eran muy queridos por los guayaquileños estos dos muchachos. Al chico le dan una encomienda de que se vaya a Lima y la chica se queda aquí. Él le dice que se va a casar apenas regrese. Finalmente pasan los meses y ella se entera de que el muchacho ha muerto. Ella muere de tristeza y ofrece no casarse nunca. A los pocos años llega en un cofre el cuerpo del chico para ser enterrado en Guayaquil. Ella lo entierra en el patio de la casa donde ellos iban a vivir y lo entierra al pie de un árbol de tamarindo. ¿Dónde quedaba eso? De acuerdo a la leyenda que fue escrita por el señor Carlos Saona en un libro que se llama Rielando en un mar de recuerdos, se dice que eso era donde hoy está el Centro Ecuatoriano Norteamericano. Que a propósito, conocí muchas personas que estudiaron ahí y que estudian y que me dicen que en ese lugar también se sienten unas energías bastante extrañas. Puede ser porque toda leyenda tiene algo de historia y toda leyenda tiene una base real. Por ahí pasaba un estero que se llamaba el estero de Olmos. Bueno, lo cierto es que la chica termina muriendo y ese lugar que se le llamó el barrio del Bajo estaba lleno de lugares no tan santos, que había tabernas, que había lugares de pelea de gallos. Era donde la gente iba a pasar sus ratos libres haciendo cosas no tan santas. Correcto. Bueno, resulta de que en ese sitio, hace unos 150 años aproximadamente, comienzan a aparecérsele a quienes se aventuraban más allá de las 12:30 de la noche, a los borrachitos, se le comienza a aparecer una mujer toda vestida de negro, embusada, con una especie de mantilla, muy bien formada. Y el borrachito pues ve a esta mujer a esas horas de la noche también formada y la comienza a seguir. Sí, correcto. Y llegaba un momento en que ella iba tan rápido que parecía que iba volando y que llega un momento en que él ya no la puede seguir, pero se queda como mirándola, que se acerca a un árbol de un tamarindo. Y en ese árbol de tamarindo comienza a llenarse una luz como verdosa. Y de repente el árbol pareciera que se abre y sale un ataúd del tronco del árbol.
El ataúd se abre sin que lo toque nadie y ella se mete en el ataúd. O sea que podemos decir que en realidad la viuda del tamarindo era un alma en pena, que por su tristeza de haber perdido se aparecía, o sea, no tenía paz, no tenía vida. No tenía paz. Y se mete en el ataúd donde supuestamente debía de estar enterrado el novio de ella con el que no pudo casarse, que murió en Lima. Eso. Se mete en la ataúd. Cuando ve esto, el borrachito no solamente que se le quita la borrachera, claro, sale cuete, sino que sale disparado de ahí. Cuenta la leyenda escrita por Saona de que a un amigo de él le tocó vivir eso y salió disparado sin borrachera ni nada. Dice que vivía cerca de la iglesia, por la calle Aguirre, cerca de la iglesia de San Francisco, y cuando llega a su casa, que llegó volando, se mete a su casa, se encierra en su cuarto, se queda dormido y al otro día dijo, bueno, lo soñé. Se mete la mano en el bolsillo y tenía un tamarindo. Correcto. Y este tipo de situaciones pasaron de tradición oral a las generaciones posteriores y después ya, me imagino, ya no existe ese tal árbol de tamarindo. Obvio, si dicen que que el emplazamiento estaba donde hoy está el Centro Ecuatoriano Norteamericano, claro, ahí no hay nada. Pues. Lo probable que esté ahí es la energía. La energía de esa alma en pena. Sí. Pero siguiendo con todo esto, me hablabas una historia de un niño que nació sin manos, ¿es correcto? Sí, esta historia es maravillosa. Esta es una historia maravillosa realmente. ¿Por qué? Porque está entre la historia y la leyenda. ¿Por qué digo que está entre la historia y la leyenda? Porque Toribio de Castro y Grijuela es un personaje real. Okay. Nació en la ciudad, en la población de Toranzo, en España, y nació sin su mano derecha. La madre cogió y le pidió a la Virgen del Soto que le haga el milagro de que al niño le aparezca una mano. Un milagro bastante complicado, pero todos los milagros son complicados. Lo cierto es que esta mujer se pasó orando muchísimos años. El niño llega a tener 8 años, el niño era increíblemente generoso y resulta que un buen día, en su población natal, en Toranzo, pasa por la casa de esta criatura una anciana con un niño. Okay. Esta anciana le pide al niño que estaba en la ventana que le regale algo de comida para su nieto, que era un flaquito famélico. Entonces el chico, que como te digo era muy generoso, no solamente sacó comida, le sacó plata, le sacó ropa de la mamá, sacó juguetes de él, sacó ropa de él y todito se lo entregó a la anciana. La anciana le dice, hoy tendrás aquello que toda la vida soñaste tener. Y la anciana se fue. El chiquito se queda. La empleada de la casa había visto que el niño, que ya tenía por costumbre estar regalando cosas, le dice, usted acaba de hacer lo que su mamá le ha dicho que no haga y ahora que venga, lo hago castigar. Efectivamente, la madre llega, le cuenta, lo castiga, lo manda sin comer a su cuarto y al otro día el muchachito despierta a todo el mundo en la casa gritando, mamá, mamá, ven, mamá, mamá, ven. Y cuando llega la madre, el chiquito que tenía las manos atrás, hace las manos así y en donde no tenía mano, correcto, tenía una mano pequeña, como temblorosa, que durante un mes le fue creciendo y se le formó una mano perfectamente normal, pero era negra. Negra como el carbón. Y nunca le cambió de color. El muchacho creció, siguió siendo un muchacho generoso, inteligente y le dijo a los padres, cuando tenía 19 años, voy a buscar fortuna en el Nuevo Mundo. Y se viene a América. Y el lugar que le gusta para quedarse fue Guayaquil. Genial. El primer amigo que tuvo fue el cacique Tumbalá, el cacique de la isla Puná. Y al cacique Tumbalá le dice, esto es una mina. ¿Por qué? Porque había mucha sal en la isla Puná. Y tu gente sabe construir muy bien balsas. Yo trabajé en un astillero en España, puedo enseñarle a hacer barcos. Y él comienza a construir galeras en la isla Puná, les comienza a ir muy bien. Pero para el año 1575 se aventura por nuestras playas el primer pirata que llegó a esta zona, que era Thomas Cavendish. Thomas Cavendish, amigo del famoso pirata Drake, había sabido pues, que aquí había mucho oro y muchas cosas, y se aventura a este lugar. Resulta de que ya para ese entonces Toribio de Castro y Grijuela tenía el astillero y tenía fama de que era un extraordinario espadachín. Se enfrentó él contra el pirata. No solo que venció al pirata, sino que hay un momento en que lo desarma al pirata y para pelear mano a mano, él tira la espada, se le enfrenta con las dos manos
y le pega un golpe con su mano negra en el pecho y lo quemó. Porque este hombre, además de tener una gran habilidad con esa mano que le nació, podía calentarla a voluntad. Entonces, en las memorias de Cavendish, que huyó, por supuesto, asustado, en las memorias de Cavendish, que logra salvarse y salvar a su tripulación y logra finalmente tomar el galeón de Manila y llegar con una fortuna a Inglaterra, cuenta, entre otras cosas, de que en América, en la ciudad de Guayaquil, se topó con un individuo extremadamente raro, que no solo era un espadachín formidable, sino que él podía calentar su mano a voluntad, una mano de color negro, con la cual lo quemó y de la cual todavía tenía la seña de su mano. Toribio de Castro y Grijuela muere, amado por todos los guayaquileños, muy querido por todos los guayaquileños, por lo generoso que era, y es enterrado en la iglesia de Santo Domingo. ¿Ya? En ese lugar, en el año 1638, se quemó por un ataque pirata, se quema la iglesia, y cuando van a sacar los restos de Toribio de Castro y Grijuela, estaban hechos obviamente ceniza y huesitos, pero estaba la mano entera. La mano negra nunca se había podrido. La cogieron, la pusieron en una urna de vidrio y la pusieron, cuando reconstruyeron la iglesia, la pusieron al pie del altar de la Virgen del Soto que él mismo había mandado a hacer. Con el paso de los años, la iglesia se quemó varias veces y se perdió. Pero esta historia tiene una huella. En la iglesia Santana, en la capillita que está en la punta de Santana, que se construyó hace pocos años en la regeneración urbana, hay una pintura. Está la pintura que trajeron de España, de la Virgen del Soto, que tiene a sus manos, a sus pies, la mano negra. Y hasta el día de hoy no se sabe qué habrá pasado con esa urna. No se sabe. Haber perdido. Pero estábamos hablando de que venían los piratas en aquel momento a Guayaquil por sus grandes riquezas. Sin embargo, ¿has escuchado historias acerca del río Guayas? Porque recordemos que también en algún momento los incas quisieron conquistar, pero ellos no eran navegantes, y como venían siempre rodeados de mucho oro, los habitantes que en ese momento eran los pobladores de Guayaquil, dicen las historias que se hundían por debajo de las barcazas de los incas, se las movían y los hundían. Y como los incas no sabían nadar prácticamente, porque eran seres básicamente de tierra, se hundían, y ahí hay mucho oro y mucha leyenda debajo. Porque los Nunca he oído eso. Sí, eso lo contó Benjamín Rosales, podrá ser, un historiador. Sí, amigo mío. Él me contó esa historia acerca de los famosos orejones o los incas que querían mandar aquí en Guayaquil. Claro, que querían conquistar, pero no lo lograron. No lo lograron, y una de las fallas que tuvieron ellos fue que no sabían nadar y eran muy malos navegantes en ese entonces, pero hubo gran cantidad de oro que trajo como consecuencia. Y hay navegantes del río Guayas que dicen que han visto a veces un ataúd. Esa es otra, la leyenda del ataúd encantado, pero es una leyenda que está en el libro de Leyendas, Tradiciones y Páginas de la Historia de Guayaquil del doctor Gabriel Pino Roca. Pero esa es otra cosa, no tiene que ver con los incas, realmente tiene que ver más bien con la primera fundación de la ciudad de Santiago, Guayaquil, hecha por Sebastián de Benalcázar. Sí, en programas anteriores, nosotros y en investigaciones personales hemos podido ir a dos sitios importantes de Guayaquil que tal vez tú nos puedas dar más luces. La cárcel municipal. Sí. Y el otro es el cementerio de los migrantes. Ya. En breves rasgos, ¿qué nos puedes decir sobre esos sitios bastante mágicos y encantadores, por así decirlo? La cárcel municipal, ¿por qué razón es muy probable que exista allí algo que sea totalmente paranormal? Porque la cárcel municipal tenía 5 celdas que le llamaban el infiernillo. Okay. Eran celdas a donde metían a la gente castigada y donde la gente no podía acostarse, tenía que estar parada. Eran unas celdas en donde entre la puerta de la celda y la pared, había una pared que estaba a solamente 40 centímetros de la puerta de la celda. La persona estaba parada, tenía que quedarse un mes parada, a veces 6 meses parada. Tenía que hacer sus necesidades parada, tenía que comer parada, tenía que dormir parada, entonces se volvían locos. Claro, eran 5 celdas así. Todavía están los restos del infiernillo ahí parados. Bueno, entonces, las cárceles de esa época en todas partes del mundo eran terribles, pero esta era la tortura de la cárcel municipal.
Resulta que cuando la cárcel municipal cuando construyen el panóptico, la cárcel que queda vía Daule, y dejan sin uso la cárcel municipal comenzaron a ver 1.000.000 de cosas raras se comenzaron a dar ahí. ¿Cuál experiencia particular tengo yo? Cuando yo trabajando ya en el municipio, la Universidad Católica le pide al municipio, que era a quien el municipio le había dado la cárcel municipal, le pide al municipio que la intervenga para poder construir allí unos bufetes de abogados. Correcto. Y dar utilización para la comunidad. Ok, era director de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, el arquitecto Luis Pérez Merino, que en paz descanse. Se contrató una cuadrilla de empleados, de albañiles, para poder hacer la intervención de la cárcel municipal. Y cuando llegó la cuadrilla, lo primero que se perdió fue un combo. Entonces comienza el dueño del combo a reclamar de que por qué se le habían llevado el combo. Sí. Esto es real, aquí no hay leyenda, esto es historia pura. Sí. Lo cierto es que en el momento en que está reclamando le cae una piedra en la cabeza. Y cuando mira para ver quién le tiró la piedra, no había nadie. Entonces otro albañil le dice, mira, el combo está allá. ¿Cómo podía estar allá si por el lugar en donde apareció el combo no había nadie tampoco? El momento en que el albañil va a coger el combo, hubo una lluvia de piedras. ¿De dónde salían las piedras? No se sabe. Fue tal el miedo que le dio a los albañiles que salieron volando. Consiga pues la otra cuadrilla. 6 meses duró conseguir la otra cuadrilla de albañiles. Me lo contaba Lucho Porque Pérez. aparte entre albañiles se cuentan todo. Todo, y es imposible pues ahí. Lo cierto es que cuando comenzaron a trabajar, comenzó a haber problemas igualitos. Se perdían las cosas, que se perdía el martillo, que se perdía la sierra, que se perdía esto, que el bailejo no estaba, y comienzan a discutir los albañiles porque creían que era cosa de ellos. Y comienza la lluvia de piedras de nuevo. Nunca más, me contaba Luis Pérez Merino, que intentó por más de 8 meses armar otra cuadrilla de albañiles. Se habían corrido tanto la bola que nunca se pudo arreglar la cárcel municipal. Sí. Y la cárcel municipal tenía una disposición del abogado Nebot de coger y arreglarla para entregársela arreglada para los bufetes de abogados a la Universidad Católica. Ahí está, sigue igual. Sí, en ese lugar tuvimos la oportunidad de hacer 3 programas cuando todavía se podía entrar y no estaba tan sellado. Y se tuvo experiencias paranormales, se fotografió entidades, en videos salieron siluetas, inclusive había manifestaciones o rostros en lo que corresponde a las cárceles, por así decirlo, pero estaban plasmados en la roca. Era como que si se hubieran materializado rostros. Es un caso muy parecido a los rostros de Belmez en España, sí. Igualito, así se había materializado. Y por último se repitió el evento que tú acabas de contar. Cuando ya estaban con los policías y los camarógrafos en aquel momento, una lluvia de piedras apareció de un lugar que no sabemos hasta el día de hoy. Pero muy cerca de ahí también investigamos un lugar donde encontramos muchas tumbas de niños y de origen alemán, suizo, protestantes e inclusive judíos. ¿Qué nos puedes decir acerca de este famoso lugar que es el cementerio de los migrantes? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el cementerio de Guayaquil comienza a construirse en 1838. Y hay que recordar que es un cementerio católico. Correcto. Antes, cada iglesia tenía su cementerio propio y era manejado por la cofradía de la iglesia, que a veces era 1, 2 o 3. Por eso es que las cofradías más grandes eran las que estaban en la iglesia matriz, hoy catedral, y es por ese motivo que el cementerio más grande era el de la iglesia matriz, y por eso hay esqueletos en la calle Boyacá por debajo. Correcto. Y debajo del Hotel Guayaquil, eso está lleno de esqueletos, ¿ya? Porque ahí está el cementerio de la iglesia matriz. Bueno, ¿qué es lo que termina pasando aquí? Lo que termina pasando es que con el paso del tiempo, estas cofradías y estos cementerios de las pequeñas iglesias, de la iglesia de Guayaquil, van dándole la responsabilidad al municipio de que sea enterrada la gente ya no en las iglesias, ya no en los cementerios de las iglesias, sino en el cementerio general que se había construido
justamente donde terminaba el estero de Villamar, que es en donde está la puerta 1 del cementerio. ¿Qué es lo que pasa aquí? La Iglesia Católica para ese entonces era sumamente estricta con el tema muy rígido. Todo aquel que fuera judío o protestante no se podía enterrar ahí. Entonces, con el paso del tiempo, esta gente tenía que ser enterrada en algún lado. Consiguieron el terreno. A fines del siglo XIX, al lado del cementerio católico, le dieron a los protestantes un terreno, que es el terreno en donde comenzaron a enterrarse a todo lo que eran protestantes, judíos y no practicantes de la Iglesia Católica. Ese cementerio, con el paso de los años, se pensó de que había sido abandonado. No, ese cementerio se manejaba o se cuidaba con dineros de la familia Charnisky. Okay. Antes de la familia Charnisky, de la familia Reed and Reed, que tenían una gran imprenta aquí que también era de origen judío. Pero como se mantenían las características formales del cementerio, era un cementerio que recordaba el siglo XIX. Sí, es hermoso y tiene las tumbas y las siluetas de ángeles, de angelitos, de querubines, son muy hermosos. E inclusive algo me llamó la atención porque yo tuve la oportunidad de conversar con el guardián o el custodio de eso. Y me dijo, sí, nosotros somos 3 y 4 generaciones de la misma familia cuidando. Es como que tuvieran también una misión de vida o un pacto esa familia con esos terrenos, porque dice que les mandaban inclusive hasta del extranjero parientes de esas de los alemanes, de los protestantes, como para que rocen y le echen agüita y esté. Sí, pero ahí también tuvimos algunas experiencias muy fuertes, principalmente en la parte superior, donde hay algunos árboles y donde miembros de la policía vieron rostros y siluetas que jugaban entre los árboles y terminaron ellos muertos del miedo, por así decirlo. Hay un sitio emblemático también en Guayaquil, no sé si tenga algo que ver dentro de las leyendas de Guayaquil, principalmente el Cerro del Bim Bam Bum. En el Cerro del Bim Bam Bum, en el momento en que se construyó el Hotel Cimas, en ese sitio, y que el Hotel Cimas quedó después de tener un tiempo que fue de mucho éxito, quedó abandonado, dicen que allí comenzó a haber experiencias paranormales. Lo dudo. Porque yo lo que sí sé es que lo que se metían en una caterva de marihuaneros a ese lugar, y entonces en sus momentos de delirium tremens, de endrogados, han de haber visto hasta la bruja de Blancanieves allí, pero no creo. No creo. Y otro sitio que ya, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una de las últimas entrevistas para un diario de la localidad, la famosa Casa Embrujada de Urdesa. Eso también era un montón de marihuaneros que se metían allí a hacer de las suyas y crearon el inmundicipio. Allí se metían a hacer de las suyas, conozco los nombres y los apellidos de los que lo hacían allí, pero tampoco había nada. Donde sí había algo era en Vía Cerecita. En el actual hotel de Benjamín Rosales Valenzuela. Allí ahora es pues es un hotel muy bonito, con unos sembríos de cacao enormes, pero esa era la casa del Castillo de Calero. Y allí se dice de que habían innumerables manifestaciones paranormales. Cuando lo compra Benjamín Rosales, esta edificación, y la cambia sustancialmente, la convierte en una edificación maravillosa, él me mostró efectivamente que había un cementerio de animales, de perros, con lápidas y todo, y parece que el primer dueño que tuvo esa edificación era un criminal nazi, que a su vez le vendió a Calero esa edificación, y Calero la tuvo en su tiempo hasta que Calero pues Y esto es interesante porque los nazis eran muy místicos, muy esotéricos, y tenían conexión con órdenes oscuras y secretas. Pero ya para terminar, porque se nos ha ido muy rápido el tiempo en este programa, personajes que hayan sido considerados como que hacían brujería o algo aquí en Guayaquil. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando bajaba del cerro que está en la Universidad Católica, el famoso Calimán, que bajaba vestido de blanco
y que la gente decía que era un místico y que andaba con la Biblia y repartía oraciones a los taxistas principalmente, y los guineeros que andaban en sus carretas le daban un guineo. El otro era el famoso matemático que escribía con las hojas de esa es plantas. otra cosa. Sí, inclusive yo tengo mi teoría, pero quiero escuchar la tuya. Mira, dicen que es un hombre que se volvió loco porque con las matemáticas. No sé quién se le ocurrió eso, pero lo que sí me intrigó siempre, porque yo estudiaba en el Colegio San José cuando era muchacho y me lo topé 10.000 veces escribiendo con las hojitas de naranjo y con hierbitas en las veredas. A nosotros en el Colegio San José nos dieron muchísimas matemáticas y casi todos mis compañeros son ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, electrónicos. Y un día un amigo mío con el que yo me iba caminando hacia mi casa me dice, oye, ¿y eso solamente son X y bolas? X y bolas, son X y cero, le digo yo. Y si reemplazamos por, mira, ya este muchacho ahora es pues un ingeniero famoso. Él ya sabía del tema de computadoras y esas cosas. Y si yo reemplazo las X con palitos. Código binario. Código binario. Correcto. Es un código binario, es un código binario. Se me quedó eso en la cabeza. Y pasaron los años y definitivamente nunca se me ha ido de la cabeza esto. El loco matemático efectivamente estaba trabajando en código binario, estaba dejando un mensaje en código binario en las veredas. Nunca nadie se dio cuenta que eso era totalmente posible, pero todo lo que tienes que hacer es reemplazar la X con un 1. Y si tuviéramos la suerte de encontrar, aunque sea una foto en donde se vea clarito qué es lo que tiene escrito, podríamos traducirla. Claro, es que en esa época pues la gente pasaba y lo tildaba de loco. Recuerdo tanto que habían los famosos las cajotas estas de los comisión de tránsito que se paraban en el centro, que era como un kiosquito chiquito. Y yo era muy joven en esa época, pero también me topé con una persona que me contó que en algún momento alguien, un norteamericano de esos hoteles que quedan en la parte céntrica, se percató de esto y dijo, este hombre es un genio, tengo que llevarlo a los Estados Unidos. Dicen que tomó foto con una Polaroid de aquel entonces y que llevó a los Estados Unidos y que iba a hablar con una universidad. La idea era traerlo y llevarlo. Cuando llega, nuevamente ya había muerto este personaje y pues obviamente ya lastimosamente se había salido del estudio, pero tal vez hubiéramos tenido alguna persona que recibía o mensajes internos y los plasmaba. Eso es lo que creo que era. Como un medium, ¿verdad? O como una antena parabólica que recibía tal vez mensajes. Ahora que vemos que sabemos y que recibimos mensajes a cada momento tal vez de seres extraterrestres o de otros lados, él podía haber tenido tal vez esa canalización, ¿no? Como famosos profetas que hemos tenido en Argentina, Benjamín Solari Parravicini, que por medio de gráficos en estado de meditación, pues hacía y ha vaticinado muchas cosas. Pero si tuviéramos que quedarnos con un sitio el cual tuviéramos que ser nuestro estandarte para venderlo al mundo como el sitio más misterioso de Guayaquil, ¿cuál sería? La Biblioteca Municipal. ¿Qué experiencia tienes ahí? La Biblioteca Municipal está construida sobre el antiguo cementerio de los agustinos. La biblioteca y el Museo Municipal. Prueba de lo cual es que cuando yo estuve construyendo la edificación en donde está hoy el Museo de Historia Natural, que era del Colegio San José, comenzaron a salir esqueletos. Y me sorprendió enormemente cuando un albañil me dice, arquitecto, hay montones de esqueletos. Voy a ver eso. Y comencé a hacer un registro y me acordé de que al lado de cada una de las iglesias en el año 1842, cuando fue azotado Guayaquil por la fiebre amarilla, construyeron fosas comunes. Casualmente, nunca jamás en ese terreno en donde estaba el patio interior de Biblioteca Museo, nunca jamás habían tocado ese terreno. Para mí fue una sorpresa. Entonces, ¿qué era lo que habían hallado los albañiles? La fosa común de la iglesia de San Agustín. Entonces, yo me fui donde el padre Roberto Pazmiño Guzmán, que era vicario de la arquidiócesis. Dijo, Monseñor Pazmiño,
todo lo que dicen de la biblioteca del museo tiene una razón de ser. No han tocado la fosa común de la fiebre amarilla. Entonces él vino y dio una misa, echó agua bendita, pero eso no quitó absolutamente nada de lo que sucedía todavía dentro de la biblioteca municipal. Entonces yo le pregunté, esto no tiene que ver entonces con la fosa común. Quiere decir de que el padre Isurieta sigue allí. ¿Quién es el padre Isurieta? Ahí me contó. El padre Isurieta era un inquisidor que se llevó muchas vidas. Se llevó muchas vidas y él penó y sigue penando allí en donde estaba la iglesia de San Agustín, que es justo la esquina de 10 de agosto y Pedro Caro, en ese lugar. Y resulta que efectivamente Modesto Chávez Franco en su crónica de Guayaquil Antiguo cuenta la historia del padre Isurieta y unos parapsicólogos argentinos fueron a la biblioteca municipal cuando yo era director a pedirme permiso para poner en el sótano una cámara para filmar. Estuvo puesta filmando de manera automática viernes, sábado y domingo. La levantaron el día lunes y estaba en el video. Hay un momento en que sale la silueta de una sombra como embosada, como encapuchada. Una sombra. Como un monje. Como un monje. De repente como que se para y como que se viene contra la cámara, se apaga la cámara y no es sino que como que se pone contra la cámara. De repente comienza a abrir luz y sigue moviéndose hacia la derecha. Como que dijeron, ¿quieren verme? Sí. Aquí estoy. Y eso se lo llevaron a Argentina. Llevaron ese video, se lo llevaron a Argentina. Muchísimas gracias, Melvin. La verdad que ha sido un programa que se nos ha ido rapidísimo y que hemos visto las mejores situaciones que han habido en Guayaquil y se nos quedan muchísimas todavía. Y esto nos da pie para tal vez una segunda parte en algún momento. Y nos queda pendiente visitar el Museo Municipal y vamos a hacer alguna visita y es posible que con las tecnologías que tenemos actualmente podamos registrar algo del mundo paranormal. Gracias, Melvin, tus últimas palabras. Y bueno, que esto existe, esto es real, estas cosas pasan, es de un mundo que vive paralelamente al nuestro. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otro capítulo más de Cabina del Misterio. Un abrazo.